Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta El Señor les bendiga a cada uno de los que están en este momento observando este video. Hoy domingo, tiempo de glorificar y exaltar al Señor. Iniciamos septiembre, un mes de relaciones significativas. Recuérdelo, septiembre, mes de relaciones significativas. Y aprenderemos durante este mes por qué el Señor necesita que nos relacionemos con nuestros amigos, con nuestra familia y con el mismo Dios para tener una comunión perfecta con Él. La palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, búsquelo allí donde usted está y vamos a leer algunos versículos que resaltan que necesitamos hacer el bien a nuestro prójimo, a nuestro amigo y a nuestra familia. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Veamos ahora el versículo 8. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero el versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Me encanta este versículo 10. Dice: así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. La palabra del Señor nos ordena. ¿Cuántas oportunidades se nos presentan a diario para hacer el bien a los demás, a nuestro prójimo, a nuestra familia? Pero el texto termina diciendo: y mayormente a los de la familia de la fe. La familia de la fe es usted y soy yo. Somos de la iglesia Vida en Abundancia, Asambleas de Dios, aquí en San José del Guaviare. Hoy puedo decir que realmente como iglesia tenemos relaciones significativas y que este mes el Señor fortalecerá esas relaciones significativas con el Creador, entre hermanos, entre familia y hacia lo que nos proyectamos para terminar un año, si el Dios poderoso lo permite, en gran bendición. ¿Por qué no vamos a orar al Señor y vamos en agradecimiento a Él por esas relaciones significativas que usted ya tiene? Y primeramente con el Señor. Dígale: gracias, Señor, porque mi relación contigo es especial, es maravillosa. Y luego coloque a su familia, a sus amigos, delante de la presencia del Señor. Amén. Amado Señor, en esta mañana vamos delante de ti, dándote gracias por ese enorme privilegio que nos das de comunicarnos contigo. Te damos gracias, Señor, porque permaneces siempre fiel. En esta mañana, Señor, nuestro agradecimiento va porque eres nuestro amigo, porque ese vínculo perfecto a través de la oración permite que nos podamos relacionar, pero también tu palabra que cada día nos habla, que cada día comunica lo que tú deseas de cada uno de nosotros, permite que podamos tener una relación contigo. Gracias por ese vínculo perfecto. Gracias por permitirnos llegar ante tu presencia a través de la oración. Te agradezco, Señor, por esa amistad tan especial que tú me has brindado desde aquel día que abrí mi corazón para ti, Señor. También quiero colocar delante de ti a cada una de esas personas lindas y bellas que has colocado durante mi camino, durante el transcurso de mis días y mi vida, Señor, que han sido fortaleza, que han sido, Señor, compañía. Gracias te doy por cada uno de ellos, Señor. Gracias doy por sus vidas. Gracias doy por sus corazones. Señor, gracias porque tú nos llamaste a relacionarnos también, a amar al prójimo, Señor.
Gracias doy por aquellas personas que tú has usado para bendecir nuestro ministerio. Gracias por aquellas personas que tú has usado para bendecir la casa, la provisión de mi casa, Señor. Gracias por todos aquellos, Señor, que tú has usado para levantar nuestro ánimo, para abrazarnos, para decirnos Dios está contigo. Yo agradezco por todas esas personas, familia y fuera de la familia, Señor, que nos ayudan a vivir mejor. Pero doy muchísimas gracias por este vínculo que tú y yo tenemos, Señor, de relacionarnos, de poder llegar a ti, Señor, orando, buscando tu rostro, de contarte lo que me pasa, lo que ha sucedido, Señor. Gracias te doy porque te tengo a ti, porque puedo correr hacia ti, Señor, y poder percibir cuando tú me abrazas, cuando tú, Señor, contemplas lo que hago y también cuando te desagrada lo que hago, Señor. Hoy queremos que te agrades con nuestra exaltación. Hoy queremos que te agrades con nuestra alabanza. Oh Señor, incomparable, maravilloso, Rey sublime y celestial eres tú. En esta adoración manifiesto que yo pienso en ti, Señor, y en todo lo que has hecho por mi vida, por nuestras vidas, Señor amado. Deleitémonos adorando al Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
derramó ese valioso perfume a los pies del maestro y rindió todo su ser, y no le importó que nadie le mirara, no le importó lo que dijeran los demás. Su propósito era rendirse a los pies del maestro y alabarle y glorificarle y darle todo el honor. Hoy yo quiero ir delante de ti como aquella mujer y rendirme a tus pies y decirte: Señor, hasta aquí me has traído solo por tu fidelidad. Hasta aquí me has traído solo por tu gracia, solo por tu misericordia. Oh sí, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh sí, mi rey, un perfume a tus pies, para alabarte, para dignificarte, para darte el honor, para darte adoración, Señor. Hoy me rindo delante de ti, Jehová, para reconocer tu soberanía. Porque si hoy estamos aquí es solo por tu misericordia. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por su misericordia. Dile a Él: yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Exaltado tú seas por siempre, Señor. Oh, adórale a Él. Oh, sí, Señor. Te exaltamos, mi Dios, mi Rey, mi Padre. Gracias por ser mi amigo fiel. Gracias por ser mi amigo fiel. Gracias por siempre pensar en mí. Y cada vez repito ese texto: cuando fuiste al cielo, Señor, dijiste: no os dejaré huérfanos, yo os enviaré al Espíritu Santo de Dios para que esté con vosotros. Y es por eso que podemos decir: su Espíritu Santo está con nosotros, está en mi vida, está en tu vida. Glorifícale a Él. Espíritu Santo, me ayudas a vencer. Espíritu Santo, me ayudas a vencer. Dilo fuerte. Espíritu Santo, me ayudas a vencer. No es por mi habilidad,
eso, Señor. Exaltado tu nombre por siempre es. Espíritu Santo, Espíritu Santo, me ayudas a vencer. Dilo con autoridad. Espíritu Santo, me ayudas a vencer. Oh sí, Señor. Espíritu Santo, me ayudas a vencer. No es con mi habilidad, no es con mi capacidad, es con tu Santo Espíritu, es con tu Santo Espíritu. No es con mi habilidad, no es con mi capacidad, es con tu Santo Espíritu, es con tu Santo Espíritu que puedo vencer. Oh, que puedo vencer. Oh, que puedo vencer. Oh, que puedo vencer. Oh sí, mi Señor. No es con espada ni con ejército, no es con espada ni con ejército, no es con mi fuerza, es con tu Espíritu. No es con mis fuerzas, es con tu Espíritu, es con tu Espíritu, es con tu Espíritu, es con tu Espíritu, es con tu Espíritu que puedo vencer. Oh, que puedo vencer. Oh, que puedo vencer. Oh, que puedo vencer. Oh sí, mi Rey, podemos vencer en ti, mi amigo, mi Señor. Te amamos, Señor, te exaltamos en esta hora. Es con tu Espíritu que podemos vencer. Gracias damos al Creador por su infinita misericordia, por su fidelidad y porque estoy segura que Él vio con agrado nuestra adoración en esta noche. En este día preparémonos para escuchar la palabra del Señor, porque hay un nuevo tema, relaciones significativas en este mes de septiembre. Dios les bendiga, amada iglesia. Dentro de las cosas que el Señor nos permite en esta mañana, luego de adorarle, es escuchar la palabra del Señor, meditar en ella. Qué bueno es exaltar el nombre del Señor con alabanza, con esa adoración preciosa que nos permite el Señor expresarle a Él en esta mañana dominical. Pero también es muy importante que tengamos una plena disponibilidad para escuchar su bendita palabra en esta mañana. Amén. Y como lo hemos dicho desde el día de ayer, septiembre es un mes de relaciones significativas. Amén. Amén. Y vamos a aprender eso durante este mes. ¿Qué es una relación significativa y cómo podemos hacer que una relación significativa traiga múltiples beneficios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra comunidad? Amén. Y qué más que tocar ese gran tema del libro de los Hechos. Hoy trabajaremos acerca del libro de los Hechos, capítulo 1.
versículo del 1 al 5, y de allí sacaremos algo importante de lo que trae las relaciones significativas. Amén. Este transcurso del mes vamos a tomarlo para leer Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. Amén. Y de ahí vamos a extraer algunas enseñanzas maravillosas acerca de cómo sostener una relación significativa dentro del pueblo de Dios y que nos dé unos dividendos, unos frutos maravillosos. Arranquemos hablando de Hechos capítulo 1, versículo 1 hacia adelante. Dice la palabra del Señor así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Las relaciones significativas nos bendicen en gran manera, pero quiero que hoy profundicemos en las relaciones significativas que traen unidad. Amén. Una de las grandes bendiciones que nos produce una relación significativa es la unidad, en este caso, del pueblo de Dios. Una relación significativa en la casa, en el hogar, nos trae una unidad familiar muy fuerte y así sucesivamente. Entonces hoy nos centraremos a hablar de eso, de esa unidad que produce una excelente relación significativa. ¿Por qué no oramos a Dios en esta mañana y le pedimos al Señor que nos regale su palabra, que nos dé ese consejo sabio, que nos dé ese consejo maravilloso que Él tiene para nosotros en esta hora? Oremos al Señor. Padre, bueno y maravilloso tú eres, Dios de poder, Dios de gloria, Dios de bendición. A ti sea todo honor, a ti sea toda alabanza, a ti sea toda exaltación y adoración. El deseo nuestro, Señor del cielo, es que tú nos hables en esta mañana a cada familia, a cada hogar, a cada persona que está sediento o sedienta de escuchar tu voz. Por lo tanto, hay una disponibilidad plena en nuestros corazones, en nuestra alma y espíritu para recibir tu palabra. Háblanos, Señor, en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hablemos de esta relación significativa que produce o trae una unidad maravillosa. Cuando hablamos de relaciones significativas, nos enfocamos en Hechos capítulo 1, desde el nacimiento de la iglesia primitiva como tal. Es cuando el Señor comisiona a un pueblo para que sigan extendiendo el reino de los cielos. Pero en esta comisión les dejó algunas recomendaciones específicas y entre ellas es la unidad. Y vamos a resaltar en este texto la unidad que encontramos para aprender de la enseñanza de Jesús. Podemos decir que el deseo de Dios es que su pueblo se mantenga en unidad. Y yo considero, pastor, que el Señor lo recalcó muchísimo. Dios, a través de Jesucristo, Amén, lo recalcó durante su ministerio aquí en la tierra y durante sus enseñanzas. El amor hacia el prójimo, hacia las relaciones, el estar en paz con el prójimo, el ayudarnos mutuamente, el orar juntos. Entonces, siempre el deseo del Señor es que haya o se mantenga una unidad. Que sean uno, dice amén, la palabra. amén, ¿no? a tal punto, que dice sí, señora, a tal punto que el Señor en una oración en San Juan 17, cuando está orando al Padre, dice: Padre, permita que ellos sean uno como tú y yo somos uno. El Señor recalcó mucho la enseñanza y la necesidad de mantenernos unidos y habló de que somos un cuerpo, habló de que somos una vid, habló de que somos una unidad, ¿sí?, perfecta, y que la cabeza de esta unidad, la cabeza de este cuerpo, que somos un templo del Espíritu Santo, dice la palabra, y que la cabeza es Cristo Jesús. Amén. Y que nosotros cada uno somos miembros, pero que no, que separados de Él, o separados de la vid, o separados de la cabeza, nada podemos hacer. Entonces el Señor, en
creo que de Génesis y Apocalipsis, el Señor nos viene recalcando acerca de la unidad. Estamos diciendo, el deseo de Dios es que su pueblo se mantenga unido. El deseo del enemigo es todo lo contrario. Amén, porque él siempre va a querer llevar la contraria Amén. de lo que Dios quiere. Y el deseo de Satanás siempre ha sido apartarnos, dividirnos desde un comienzo en la creación. Lo que hizo fue eso, apartar la amistad de Dios con el hombre, la comunión que había, desunirlos. Entonces su objetivo sigue vigente hasta el día de hoy. Satanás no quiere que seamos uno en la iglesia, que seamos uno en la casa, que seamos uno en nuestra relación. Él no quiere eso, pero el deseo de Dios sí es que permanezca la unidad a través de relaciones significativas. Veamos algo más sobre lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana acerca de la unidad. Entonces podemos arrancar diciendo que algunos factores que afectan la unidad, algunas cosas que nos afectan en mantenernos unidos como el pueblo de Dios. Y son innumerables. Quisiéramos tomar algunas, 2 o 3, para simplemente hacer un énfasis en la necesidad que tenemos de estar muy pendientes de que si esto se está produciendo en mi casa, hay que quitarlo. Claro. Que si esto se está levantando en la iglesia, en el pueblo del Señor, hay que erradicarlo. ¿Por qué? Porque viene a dañar. Factores que afectan la unidad. Uno de ellos es la falta de perseverancia en el Señor. Así es. ¿Sí? La falta de perseverancia, ¿por qué? Porque recordemos que el Señor les dice aquí en Hechos del Apóstoles capítulo 1, versículo 1, les dice, no se muevan de Jerusalén, ¿cierto? Y está allí en el monte de los Olivares, dice el texto, ¿sí? Está allí en cierto lugar el Señor con los discípulos, con sus seguidores, y el Señor les dice que no se muevan de Jerusalén. Pero Corintios nos presenta a nosotros, Pablo, el apóstol, diciendo que en estos 40 días desde Jesús se estuvo apareciendo después de su muerte y resurrección, duró 40 días apareciéndosele al pueblo. Y en estos 40 días, en cierto momento, se le apareció a un grupo de mayor de 500 personas. Y a estos grupos como tal, o a este grupo como tal, les dijo el Señor, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Y el pueblo, hombre, debió haberse mantenido unido. Los factores que afectan a la unidad, uno de ellos es la falta de perseverancia en el Señor. Mira lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Dice así: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. A más de 500. Y el Señor les está entregando una gran comisión. La primera es, no se muevan de Jerusalén. Allí los voy a empoderar. Cualquiera de nosotros podríamos decir, bueno, pues hay que obedecer. Quedémonos. Pero lamentablemente no fue así. Aquí habla de más de 500 del grupo que están. Pero cuando desciende a los 8 días, descendió el Espíritu Santo, el famoso día de Pentecostés, y ya no habían sino 120. Sí, señor. La unidad se rompió, eran Ajá. 500. Se perdieron 380 que no estuvieron perseverando en el Señor. Entonces, uno de los factores que afecta la unidad es la falta de perseverancia en el Señor. Sí, señor. Y esto no es solamente allí en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, sino que hoy en día la falta de perseverar en caminando con Jesús, en la obediencia a la palabra del Señor, hace que el pueblo se desintegre, hace que el pueblo se aleje uno del otro, que nos distanciemos. ¿Por qué? Porque cuando no perseveramos, y ahorita que estamos viviendo tiempos tan delicados, ¿no? En la pandemia, confinamiento, bueno, el confinamiento ya se acaba, pero comienza, no nos podemos congregar, y al no podernos congregar, puede haber un distanciamiento. Algunos dicen, no, es que eso del internet, eso de las redes sociales, eso no es para mí. Y no pagaron el precio y están, voy a decirlo así, desnutriéndose espiritualmente, quedándose, agotándose espiritualmente. Sí, claro. ¿Por qué? Porque sencillamente no aguantaron el precio que se tenía que pagar. Sí, señor. 380 no aguantaron los 8 días. Ellos dijeron, listo, de pronto por la tarde ya viene el Señor y nos bautiza, nos da la llenura del Espíritu Santo. No, mañana por la mañana, un día, 2 días y nada. Otros, no, yo tengo que ir a hacer unos oficios, no, yo tengo que ir a hacer unos compromisos, no, yo mejor me voy, no tengo tiempo para.
y se fueron 380. Sí, señor. Estamos hablando que un factor que afecta a la unidad es la falta de perseverancia en el Señor. Así es. Hoy en día estamos llamados a perseverar en medio de de este confinamiento, en medio de esta crisis de pandemia. Estamos llamados, aún no se ha abierto la iglesia, y estamos llamados a perseverar ahí, sosteniéndonos con el alimento que le estamos enviando a través de esos medios. Amén. Así es, pastor. Sí, señor. Otro factor que afecta la unidad de la iglesia, ¿cuál sería? Las artimañas de nuestro enemigo o adversario, Satanás. Amén. Esos son otro factor que afecta la unidad de la iglesia o la unidad de las relaciones significativas. San Juan, capítulo 10, versículo 10, es un texto conocido y trabajado por nosotros los cristianos, que dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Pero en esta parte donde decimos la parte A, que cuáles son otros factores que afectan la unidad, son las artimañas del enemigo, porque él quiere siempre, lo dije al comienzo, separar, él quiere quitar, él no quiere que haya ese vínculo perfecto. Además, ¿por qué? Porque la palabra lo dice en varios textos: si dos se pusieran de acuerdo, que donde estén dos o tres reunidos, allí está el Señor. Amén. Entonces eso es unidad, amén. Eso es un vínculo de ponernos de acuerdo. La Biblia dice: si se pusieran de acuerdo, yo iré desde los cielos. Entonces eso es vínculo de unidad. Satanás desde un comienzo ha querido matar, robar y destruir, ha querido separar, desvincular, desunir, desintegrar, y es su objetivo primordial en este tiempo y en el tiempo anterior: desunir, desvincular, para que no exista la unidad, porque la Biblia habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando nos unimos los creyentes, oh Dios, es que movemos. Amén. Amén. Cuando nos unimos en oración, las huestes de maldad tiemblan. Cuando nos unimos en un mismo propósito de intercesión, en un mismo propósito de planear algo, de hacer algo, wow, el respaldo del Señor viene. Pero Satanás sabe que rompiendo eso, todo va a fracasar. Uno de los objetivos del enemigo Satanás es destruir la unidad. Sí, claro. ¿Sí? Y cuando los jóvenes están unidos, algo se levanta para dañar a los jóvenes y separarlos. Y cuando las damas están unidas, algo se levanta para dañar y separar la unidad. Cuando los caballeros, igualmente. Cuando la iglesia como tal, como cuerpo de Cristo, está unida, trabajando fuertemente, cumpliendo las metas, cumpliendo la misión que Dios nos entregó, cumpliendo la gran comisión, creciendo, sanándose, libertándose, siendo bendecida, el enemigo no está contento. Y él entra y obliga a entrar por cualquier manera. El texto dice que él vino para hurtar. ¿Hurtar qué es? La paz. Hurtar la unidad. Robarse la unidad. Para matar la unidad. Para destruir la unidad. A eso vino Satanás. Entonces necesitamos tener mucho discernimiento para saber que cualquier espíritu de división, cualquier espíritu que se levante para dañar la unidad de la iglesia, inmediatamente hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Así es. ¿Por qué? Porque uno de los factores que afecta la unidad son las artimañas del enemigo. Y no podemos nosotros descuidarnos en esa área, porque sabemos que él anda como león rugiente, dice el texto bíblico, buscando a quien devorar. O que se viste como ángel de luz, pero realmente no es así. Sí. Entonces, factores que afectan la unidad, dijimos la falta de perseverancia en el Señor, otro, las artimañas del enemigo, pero un tercer factor que afecta a la unidad serían los diversos pecados. Sí, señor. Diversos pecados. ¿Como cuáles? Como la falta de sujeción. El Señor les dice: no se muevan de Jerusalén. Les dice a más de 500. Hasta que los revista con el poder del Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo se haga una realidad en sus vidas. Pero como no se sujetaron al Señor, no se sujetaron a la palabra que recibieron, sino que se fueron, eso rompió la unidad. Sí, sí. Ya no son 500, ya no quedaron sino 120. Si 120 se dieron la tarea tan hermosa de extender el reino como lo hicieron, ¿se imagina usted 500? Wow. ¿Sí? Revestidos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué se perdieron esta bendición? Simplemente porque no se sujetaron. Así es. Cuando no hay sujeción a la voz de Dios,
cuando no hay sujeción a la palabra del Señor, sino que es que a mí me parece que la Biblia es como muy complicadita. Yo mejor prefiero vivir mi vida al estilo mío, llevar mi evangelio a mi estilo y no conforme Jesús lo dice. Entonces ya no nos estamos sujetando ni a la palabra. Y que Dios nos guarde. Amén. Y cuando no me sujeto a la palabra, esto trae división. Esto rompe la unidad. Entonces estamos hablando de que un factor que afecta a la unidad son los diversos pecados. Uno de ellos es la falta de sujeción. Otro, la contienda. La contienda. Cuando hay contienda en el pueblo del Señor. Cuando hay un hermano o una hermana que es pendenciera, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Que es conflictivo o conflictiva. Eso rompe la unidad. Dios nos llama a trabajar en unidad. Nosotros no somos llamados a trabajar como islas, como ruedas sueltas. No, el pueblo de Dios se debe mantener unido. Y a eso nos llama el Señor. Cuando hay división, eso no es de Dios. Las divisiones son del diablo. ¿Sí? Y estamos hablando de que una relación significativa produce unidad. Pero ¿qué rompe la unidad? Dijimos, la falta de sujeción, la contienda. Otro. La murmuración, que es muy dado en nuestro círculo, amén. Sí. Es muy dado en este tiempo. Es uno de los factores que afectan la unidad, la murmuración. Entonces, Dios ha sido bueno y ha mostrado su favor para con la iglesia, para con nuestra familia, y ha erradicado eso de la murmuración. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil que alguien esté dentro de un círculo de unidad y se empiece a murmurar del uno del otro, o dentro de los mismos que están en el círculo o de los que están fuera. Entonces eso trae disociación, eso trae pauta para otros pecados, para la crítica, para no me junto más, discriminación. Entonces rompe totalmente la unidad, la murmuración. Entonces, tengamos cuidado con eso porque, ya te digo, pastor, porque la palabra lo mismo dice, un miembro tan pequeño que es la lengua, pero el daño tan impresionante que causa. Entonces, si nosotros queremos ver nuestra casa, nuestra comunidad, nuestra sociedad en unidad, nuestra iglesia que permanezca unida, hay que erradicar la murmuración. Un ejemplo podría ser cuando hay un grupo pequeño de jóvenes, de mujeres, caballeros, y en este grupo pequeño se levanta una persona murmurando, rompe la unidad de ese mismo grupo porque la gente va a decir, no, yo no quiero seguir yendo a ese grupo. Porque me parece que hay murmuración y lo hemos vivido. Y entonces la gente dice, yo ya no voy, yo me retiro, yo no asisto más. ¿Qué está causando? División. División. Sí, señor. No hay unidad, no hay unidad. Y si la pastora lo acaba de decir, se rompe la unidad dentro de ese grupo, pero si estoy murmurando de alguien que está fuera de mi grupo, entonces va a romper la unidad no solamente del grupo, sino de más personas. Sí, claro. De más personas, se va a romper la unidad. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de murmuración. Estoy diciendo factores que afectan la unidad, diversos pecados, tales como la contienda, la falta de sujeción y también la murmuración. Tan pronto veamos una persona, si es de nuestra congregación, con murmuración, debemos tener el carácter de decirle, eso no nos bendice, Sí. eso no enriquece, eso hace daño. ¿Sí? Y intentar ayudarle para que se ubique, porque eso le daña el reino de los cielos, daña la obra del Señor. Así. Y se rompe lo que estamos diciendo hoy, la unidad. Pero también hay otro diverso, hablando de diversos pecados, y es la falta de perdón. Wow. Le rompe la unidad cuando alguien nos hizo daño y se rompió la unidad, ¿sí? Puede ser por la murmuración o por X motivo. Y si no tengo la capacidad de perdonar, jamás me vuelvo a unir. Sí, claro. Jamás me vuelvo a unir. Se vuelve a sanar. No. Entonces, un pecado se llama la falta de perdón. La falta de perdón rompe la unidad de la iglesia. Y es un mandato del Señor el perdonar. Amén. Perdonaos los unos a los otros, dice la palabra del Señor. Y vuelvo a recalcar y enfatizar, aunque eso lo estamos viendo los sábados con Jesús de Nazaret, Jesús siempre manifestó la unidad. Jesús siempre manifestó el amar al prójimo y manifestó el perdonar, el dar oportunidad. No solamente lo manifestó, sino lo vivió y compartió muchos momentos en donde dio el perdón a muchas personas.
Entonces el llamado de nosotros ahorita es a fortalecernos en la unidad, desechando todo aquello que se quiera convertir en un obstáculo para que exista una verdadera relación significativa por medio de la unidad. La falta de perdón simplemente rompe la unidad y nos puede lanzar al infierno. Santísimo. Y nos puede lanzar al infierno. Si no tengo la capacidad de perdonar a mi hermano, a mi hermana, a mi prójimo, a mi amigo, a mi vecino que me hizo daño, y prefiero más bien pasar por otro lado y no pasar por frente de la cuadra de ese hermano, o agachar la cabeza y no saludarlo, o de ese amigo, simplemente estamos abriendo una brecha para irnos al infierno. Así es, pastor. Estamos abriendo un camino al infierno. Dios ¿Por nos qué? guarde. Porque si no perdonamos a los hombres, ¿sí? Que los vemos. Que los vemos, dice el Señor que Él también tampoco perdonará nuestros pecados. Porque el Padre, perdóneme como yo perdono, es lo que rezamos, oramos en el Padre nuestro. Perdóname como yo perdono. Entonces el llamado hoy es a trabajar quitando todos aquellos factores que afectan nuestra unidad. Así es, pastor. Hay un segundo punto que queremos compartir y es aquellos factores que fortalecen la unidad. Amén. Ya hablamos de los factores Que divide. que dividen, que dañan, ¿cierto? Que afectan la unidad. Hablemos de factores que fortalecen la unidad. Uno de ellos, Uno de ellos es algo bien importante y recalcable, que es la obediencia a la palabra del Señor. amén. Usted dirá, pero bueno, ¿a qué trae unidad esto? Pero sí, estamos basándonos en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 7. Entonces vamos a ver en este texto cómo hace este factor que fortalezca la unidad, la obediencia a la palabra del Señor. Veamos Hechos capítulo 1, versículo 4 y vamos a entender. Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no fuesen a Jerusalén, sino que esperasen, que no se fueran a Jerusalén, de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Amén. La obediencia a la palabra del Señor. El Señor les dio una palabra. El Señor les está hablando y les está diciendo, No se muevan. estando juntos, unidad. Hay un grupo enorme, hay un gran grupo, estaban juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿A quiénes? Al grupo, a la unidad que hay. Sí, Señor. Factores que fortalecen la unidad. La obediencia a la palabra del Señor. Estos hombres obedecieron. ¿Cuántos? 120. 380 desertaron, no obedecieron. Y cómo Dios bendice de una manera sobrenatural con la llenura del Espíritu Santo a estos 120. Amén. Estamos viendo un factor que fortalece la unidad es cuando yo puedo obedecer a la palabra del Señor. Amén. Si la palabra del Señor dice no lo haga, no lo haga. Si la palabra del Señor dice hay que hacer esto, hay que hacerlo. Obedezca. Amén, amén. Entonces el llamado es a fortalecernos en la unidad. Y una forma de fortalecer la unidad de la iglesia es obediencia a la palabra del Señor. Lo tenemos en Hechos del Apóstol, capítulo 1, versículo 4. Dice que estaban juntos. Había unidad. Y el Señor dijo, no se vayan de Jerusalén. Pero vemos cómo algunos faltaron a esta unidad. Sí. Y cómo los que se quedaron perseverando recibieron la bendición. Entonces, aquí nos haríamos una pregunta. ¿A qué grupo queremos pertenecer? ¿A los que desertan? ¿A los que rompen la unidad? ¿O a aquellos que pagaron el precio de 8 días de oración, de clamor, de búsqueda, de ayuno al Señor? Y vino la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo para estos 120 que perseveraron en unidad. Factores que fortalecen la unidad. Otro. Pensar y actuar colectivamente y no individualmente. Amén. Una vez más, pensar y actuar colectivamente y no individualmente. Ese colectivamente es pensar como cuerpo. Como equipo. Amén. Como equipo, como cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. No somos simplemente un miembro del cuerpo de Cristo. No, la iglesia, usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y cada miembro tiene vida. Y cada miembro tiene un gran valor y muchas cosas para dar, para bendecir al cuerpo. Hoy, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1,
Versículo 14 dice, todos estos, óyese bien, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Factor que fortalece la unidad es pensar y actuar colectivamente, Sí, señor. y no individualmente. Esta gente está trabajando colectiva. Todos estos perseveraban. Impresionante, pastor, aquí leyendo cómo el Señor o cómo el escritor dice perseveraban. O sea, yo me imagino que dentro del grupo hubo algún factor también que quiso desunirlos, ¿no? El de vámonos, Sí, esperamos. hay aquí. 380 que se Ya, desanimaron. vámonos, sí, ya no más. Y yo me imagino los que querían perseverar, no, yo me quedo, yo no voy, vaya si usted si quiere. O tal vez le digo, no, quedémonos, ¿sí? Pero yo digo, perseveraron. Yo me imagino que hubo un tremendo, bueno, no sé, como hay entre ellos, como ese me quedo, me voy, como que hubo esa por decir algo, la tentación, exacto, de querer seguir, y porque ellos simplemente, el Señor les dijo, de lo que oísteis de mí, amén, de lo que oísteis de mí, pero en ningún momento se les dijo cómo era, ni qué iba a pasar, ni nada. Entonces, como que se cansaron los que estaban ahí, pero sin embargo este grupo dice que perseveró unánime en oración y ruego, amén. Entonces, esta perseverancia es permanecer ante la circunstancia de lo que se pudo estar moviendo. ¿Qué se pudo haber movido? Esos 380 no se fueron en silencio. Yo me imagino que los 380 le dijeron a nosotros, ¿por qué no nos vamos? Vámonos. ¿Sí? Y esos 120, ¿Qué esperan más acá? esos 120, más de uno pudo haberles tentado a abandonar la perseverancia, Dios mío, sí. a abandonar la unidad, ¿cierto? A tal punto que se fue más de la mitad. ¿Sí? Y estos 120 que perseveraron, ¿pero en qué perseveraban? En la oración, en el ruego, en la súplica, Sí. al Dios del cielo. Ellos se quedaron pagando el precio. Eso fortalece la unidad. Para fortalecer la unidad necesitamos aprender a pensar y actuar colectivamente. Amén. Todos bajo una misma mirada, todos bajo un mismo propósito, sí, bajo un mismo sentir. Pensaron, esos 380 nos vamos, y uno contagió al otro, y uno contaminó al otro, y terminaron abandonando la bendición. Sí, Señor. Que Dios nos ayude a perseverar en pensar y actuar colectivamente y no individualmente. Pensar en la riqueza para el grupo. Pensar en qué nos conviene más a todos. Eso es la fortaleza de una iglesia. La fortaleza de la unidad. Amén. 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 Otro factor que fortalece la unidad es tener un mismo propósito. Amén. Amén. Y aquí cuando decimos tener un mismo propósito, en este grupo que estamos estudiando de Hechos capítulo 1, el propósito era esperar La promesa. la promesa. Ese era el propósito. ¿Cuál era la promesa? La llenura. Ajá. La llenura. Lo que oísteis de mí, dijo el Señor. Y Hechos capítulo 1, versículo 5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Esos no muchos días puede haber sido 30, Sí. 20, 15, fueron 10. Fueron 10 días. Sí. Dentro de no muchos días. Y descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué se fortalecía la unidad? Porque hubo un grupo que tuvieron el mismo propósito. Amén. La misma visión, Ajá. el mismo objetivo. ¿Cuál es? Perseverar hasta obtener la bendición. Amén. Y ahí más adelante podemos ver el gran resultado de haber perseverado. Nosotros hoy como iglesia traigamos eso a nuestro Hagamos el puente, traigámoslo a nuestro contexto, al hoy. Como iglesia debemos tener un mismo propósito. Amén. Y el propósito de iglesia es, uno, alcanzar la vida eterna. Amén. 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 Ese es su propósito. El segundo es hacer la gran comisión, ganar a las familias del Guaviare para que se conviertan en agentes de cambio comprometidos con la extensión del reino. Entonces, tenemos como iglesia un propósito, un mismo propósito. Debemos caminar sobre ello, pero en un lugar no pueden haber dos visiones, porque si no termina en división. Amén. Amén. Entonces, como iglesia podemos decir, caminamos en el mismo propósito. Muchas personas
desconocen el propósito y por eso se desvían y por eso es que quieren sacar a otros y por eso es que dicen no me parece. Pero cuando yo conozco el propósito por el cual voy caminando, por el cual me uno a este grupo, salgo en victoria. Algo especial ahí, pastor, defiendo. Amén. Amén. Defiendo el propósito porque conozco para dónde va esto. Amén. Cuando conocemos el propósito por el cual Dios nos permite congregarnos en asambleas de Dios Vida en Abundancia, cuando tengo claro ese propósito, me es mucho más fácil involucrarme en cada una de las actividades de la iglesia. Me es mucho más fácil ser parte de un equipo que va todo engranado para cumplir un solo objetivo, ¿cierto? Señor. Recuerden que nuestros objetivos son las almas, Amén. ¿sí? Nuestros objetivos es la salvación nuestra y la de las almas. Entonces, este propósito debe estar claro en cada creyente, porque a veces pensamos, como le decíamos en el paso anterior, solamente en mí, Sí. y no pensamos colectivamente, no aprendemos a pensar en grupo y actuar en grupo. Cuando soy egoísta y solamente estoy pensando en mí, entonces la visión no tiene relevancia en mi vida. No. El llamado hoy es que si queremos conservar la unidad y fortalecernos en la unidad, nos toca aprender a tener claridad cuál es el propósito de la iglesia. Amén. Háganle la pregunta ahí al que está a su lado. ¿Conoce la visión de la iglesia? ¿Se sabe la misión de la iglesia? Señor. Eso es ya muy trinado en medio del pueblo de Dios. Sí, Señor. Amén. Entonces, cuando tenemos esto claro, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Ojo, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La tenían clara. A ellos se les dijo por qué tenían que perseverar, por qué tenían que esperar. Dentro de no muchos días vendrá la promesa. Cuando no la tengo clara, qué vale la promesa y lo valioso de la promesa, entonces simplemente me voy. Me desvío, Rompo la unidad. no me doy importancia a lo que realmente es. Entonces, por eso es necesario conocer el propósito por el cual estamos como iglesia. Y más si está con nosotros en Vida en Abundancia, que por la misericordia del Señor nos ha permitido establecer una misión, una visión, unos valores que todo en conjunto nos llevan a un propósito especial. Amén. Entonces, cuando yo conozco eso, digo, wow, vamos a trabajar por esto, me voy a vincular, voy a defender, voy a cuidar, voy a apoyar, voy a orar. Ser un instrumento para cumplir el objetivo, Amén. ¿sí? Que le suma al objetivo. Amén. Amados. Pero cuando no es así, entonces me da con mucha facilidad permiso, la voluntad para decir me voy de aquí. Me voy para otra iglesia. E invito a otros a que se vayan conmigo. Sí. 380 de bueno. Sí. Entonces me voy para otra congregación, me voy para otra iglesia, porque no entendí, no tengo clara, no sé por qué. Entonces esos 380 no pudieron perseverar y rompieron la unidad. Sí, Señor. Rompieron la unidad. Hoy usted y yo estamos siendo llamados a fortalecernos en la unidad. Para eso necesitamos tener claro el objetivo de la iglesia, Así el es. propósito de la iglesia, mi meta, mi visión, mi misión, ¿sí? Los valores de la iglesia. El eslogan que El eslogan. trabajamos, ¿A pastor. dónde quiero apuntar? ¿A dónde estamos apuntando? ¿Usted conoce el eslogan de la iglesia? Se lo voy a recordar. Amén. Trabajamos por la bendición de la familia guaviarense. Amén. Eso Con es. eso que usted ya sepa, dice, wow, ya hay un propósito acá. Nuestra misión, nuestra visión, nuestro propósito es trabajar por la bendición de las familias guaviarenses. ¿Cómo? A través de. Entonces Cada ya uno de los hay un ministerios. propósito. Sí, De señor. cada uno de los ministerios. Entonces- Queremos concluir. Amén. Echemos un repasito, pastor. Entonces, ¿cuáles serían entonces los factores que afectan la unidad? O sea, los que van Daño. en contra, daño. Entonces decimos que la falta de perseverancia en el Señor. Segundo sería las artimañas del enemigo. Y el siguiente, vamos a ver, repasemos cuáles son los factores que fortalecen la unidad. ¿Qué es? Luego nos falta uno. Ay, sí, pastor. Sí. La falta de perdón. No, diversos pecados. Diversos pecados, sí, Señor. Entonces, la falta de perseverancia en el Señor, las artimañas del enemigo y diversos pecados son aquellos factores que afectan la unidad. Ahora veamos, repasando, cuáles son los factores que fortalecen la unidad. La obediencia a la palabra del Señor. Otro factor es el pensar y actuar colectivamente y no individualmente. El siguiente factor es tener un mismo propósito. Amén. Estos factores nos fortalecen la unidad de la iglesia y debemos tenerlos muy en claro. Y si en algo estamos fallando y si en algo se está rompiendo la unidad porque estamos cayendo en un error de esto,
Estamos siendo llamados a fortalecernos, a curarnos, a levantarnos en victoria y no ser de aquellos que se van. No ser de aquellos que no aguantaron el precio de esperar la promesa del Padre. Que era esos 380. no pertenecer a los 380. Sí, señor. Podemos concluir diciendo, la unidad es una de las características que identifican al pueblo de Dios. Amén. Wow, voy a volverlo a leer. La unidad es una de las características que identifican al pueblo de Dios. Y voy a decirlo como lo hemos repetido en algunos servicios. La gente de afuera, la gente no creyente, nos ve a nosotros como un pueblo demasiado unido. Sí, señor. Sí, demasiado unido. Ahorita que estamos construyendo para la honra y gloria del Señor, algunos se acercan y me dicen, bueno, pero es que a ustedes les queda fácil porque son grandes, son hartos. El grupo es numeroso, ¿cierto? Y todos unidos les toca de agotica ahí y hacen la construcción. Y yo digo, amén, gloria a Dios. Te recibo esa palabra. Ajá. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo de afuera, la gente de afuera, nos ven a nosotros como una unidad muy fuerte. La pregunta es, ¿eso será cierto? Hablamos de política. Cuando estábamos en tiempos de elección, la gente decía, el candidato que ustedes coloquen, lo llevan allá, Sí, ganan. Porque ustedes son muy unidos, Sí. muy unidos. Y la pregunta es, ¿eso será verdad? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a eso que piensa la gente, eso que desea Jesús. Señor, el Padre le está orando, Jesús le está orando, Padre, permita que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Unidad. Que Dios nos ayude a perseverar en la unidad de la iglesia. Podemos decir también, para concluir, que la unidad trae pleno respaldo de parte de Dios. Por favor. Amén. Amén. Romperse la unidad es del enemigo. Sí. Romper la unidad, la división es de Satanás. La unidad trae pleno respaldo de parte de Dios. Y lo podemos ver 10 días después. 120 fueron revestidos con el poder del Espíritu Santo, fueron llenos con el poder del Espíritu Santo, fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Entonces, vale la pena la unidad. Y Dios respalda una iglesia unida. Dios respalda una familia unida. Amén. Dios respalda un pueblo unido en un mismo sentir, en un mismo deseo, en un mismo anhelo. Ahí está la presencia de Dios para bendecirnos. Amén, sí, señor. Entonces, la unidad es una de las características que identifican al pueblo de Dios y la unidad trae pleno respaldo de parte de Dios. Yo creo que sería interesante que tomáramos unos segundos para reflexionar. Amén. Amén. Y poder ver si estamos siendo parte de esa unidad, si estamos trabajando en pro de la unidad como cuerpo de Cristo, si estamos trabajando en pro de la unidad de nuestra casa, porque el Señor demanda la unidad. Él quiere que seamos uno, que perseveremos como estos 120 perseveraron y lograron obtener eso que habían oído del Maestro. Amén. Oremos al Señor, oremos en esta preciosa mañana. Padre, delante de ti nos colocamos en esta hora, primero en acción de gracias, porque tú nos hablas, porque tú nos bendices, porque tú nos enseñas, porque tú nos das más de lo que quizás nosotros nos merecemos. Te damos gracias, Señor, por la palabra de hoy que nos llama a la unidad. Te damos gracias por la palabra de hoy que nos llama a tener relaciones significativas. Y cuando hay una relación significativa, esta relación trae una unidad perfecta. Señor, gracias, porque queremos luchar cada día más y más por hacer realidad la oración que tú haces en el Evangelio de Juan capítulo 17. Padre, permítale que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Padre, ayúdanos a cumplir esa oración. Ayúdanos a responder a esa oración. Todo aquellos que se quieran levantar para romper la unidad en nuestra iglesia, para romper la unidad en nuestra familia, para romper la unidad en nuestra empresa, se va al piso en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todo aquello que viene para romper la unidad, todo aquello para traer desunión, se va en el nombre de Cristo Jesús. Y clamamos a ti, Padre, para que tú levantes
unidad perfecta en el pueblo tuyo. Y estando unidos contaremos con ese precioso respaldo de tu Santo Espíritu. Tú nos ministrarás, tú nos bendecirás, tú llenarás de provisión nuestras alacenas, tú llenarás de provisión las arcas de la iglesia cuando el pueblo se logre unir. Padre, ayúdanos a perseverar en la unidad, ayúdanos a fortalecer la unidad de tu pueblo. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén, Amén. y amén. Qué lindo empezar este tiempo apropiado del mes del amor y la amistad, Amén. hablando de relaciones significativas y empezando a decir que las relaciones significativas traen unidad. ¿Por qué no empezar a trabajar en ello si nos hemos descuidado? Llamar al amigo. Yo no digo de pronto enviar un mensaje, envíe un mensaje cuando no le conteste quizás, pero no hay como escuchar a la persona, como tener ese contacto auditivo, ¿no, pastor? Amén. Ahora Amén. con la tecnología tan avanzada, haga una videollamada, o sea, que las relaciones significativas empiecen a cobrar vida, amén, una vez más, dentro de su familia, dentro de su entorno, dentro de la iglesia. Empecemos a actuar en relaciones significativas que traen unidad. Amén. Y para esta semana, bueno, seguimos en nuestro devocional, seguimos exaltando y glorificando el nombre del Señor. Quédese conectadito allí porque el Señor seguirá hablando a nuestras vidas. Ayer tuvimos la oportunidad de graduar a otro nivel de Club Castillo, para Amén. la honra y gloria del Señor. Graduamos a otro nivel del Castillo, graduamos el nivel 5 de nivel Castillo del Rey. Damos gracias al Señor y próximamente daremos a conocer ese certificado, esos reconocimientos también de estos pequeños que están trabajando en medio del confinamiento, en medio de todas las precauciones a través de vía Zoom, de WhatsApp, y han seguido creciendo como discípulos de nuestro Señor. Damos gracias a Dios por los maestros, por los papás comprometidos y por estos valientes, amén, que pasaron al 6º nivel, amén. Esta semana hicimos un cambio con la reunión de jóvenes y reunión de prejuveniles. Entonces vamos a seguir trabajando los miércoles, pero los prejuveniles tendrán su tiempo de 7 a 8 de la noche. Prejuveniles van de 11 a 14 años y los jóvenes van a tener su tiempo a las 8 de la noche, que son las edades que manejamos de 15 a 25 años. Entonces vamos a hacer una separación ahí, amén. Y estamos haciendo una prueba piloto, ¿no? Una prueba piloto, sí señor. ¿Para qué? Con el propósito de que si los ubicamos de esta manera, quizás se sientan más cómodos Ajá. los dos grupos y haya una mayor libertad y haya una mayor aceptación y mayor participación. Así de que una estamos... unidad de relaciones significativas. Amén. Amén, Amén. pastor. Y entonces les invitamos a los jóvenes a participar, a los prejuveniles a participar en su tiempo. 1 hora estaremos trabajando y oremos al Señor para que Él en su infinita bondad nos ayude y todo esto pase para podernos volver a encontrar de manera personal. Amén. Recordarles, amada iglesia, estamos ya a puertas de abrir la congregación, de abrir el templo como tal. Nos hemos tomado nosotros a nivel personal unos días más, esperando que esto evolucione. Vamos a ver cómo sigue el pico de pandemia y dependiendo de cómo siga el pico de pandemia, procedemos a congregarnos o simplemente seguimos así a través de la virtualidad. Oramos al Señor para que sea pronto que nos podamos congregar mejor que nadie. Nosotros queremos congregarnos, poder pastorearles como veníamos haciéndolo, pero en este momento por prudencia nos estamos absteniendo de abrir, así de que tan pronto veamos algunos resultados, si haya paz en sus corazones, muy seguramente estaremos abriéndoles y lógicamente les estaremos avisando. Bueno, y también esperamos que el próximo domingo no se pierda este programa, esta transmisión, porque estaremos hablando de lo que viene acerca de la campaña por la vida. Amén. Estaremos dando unos anuncios, estaremos convocándoles a un tiempo de ayuno, a un tiempo de oración, a un tiempo de intercesión y para que estemos enterados de lo que vamos a hacer, porque como cristianos somos pro vida. Amén. 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 Somos pro vida.
Dios les bendiga y qué rico estar con ustedes en este tiempo de exaltar y glorificar al Señor. Que Dios sea bendiciéndoles en gran manera y teniendo una excelente semana, una excelente bendición. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo. En medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no te llevo. Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo. La amistad es un tesoro como perla que no encuentro lo que sé. Tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento. Eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tu amistad me hace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Me hace